Babilonia, el anticristo y Satanás. Y antes de dar inicio a esta conferencia, quiero que ustedes puedan estar conscientes de que la Biblia es el único libro que nos corre las cortinas y nos muestra que detrás de muchísimos seres humanos se encuentran en sus vidas entidades y personalidades demoníacas. La Biblia nos muestra claramente que la mayor parte de los gobernantes, antes de que Cristo venga, van a estar controlados. Y esto significa que estas entidades demoníacas, estos ángeles caídos, van a entrar en estas personas y van a tomar el control de sus vidas para tratar de alcanzar el propósito que desde el principio Lucifer, la estrella de la mañana, intentó hacer en su primera rebelión con Dios. Cuando abrimos las páginas de la Biblia y nos introducimos en los evangelios, por ejemplo, encontramos a Jesús caminando aquí en la tierra en un ministerio de echar estas entidades, estas personalidades demoníacas de los seres humanos. Y vemos continuamente cómo y Jesús se enfrentó al demonio y le dijo, sal fuera. Y Jesús se enfrentó al gadareno y salieron más de 6,000 demonios. Y se metieron a los puercos y estas entidades demoníacas se meten en los animales, engañan al mundo entero, a los gobernantes, a los filósofos, a la ciencia, a la medicina, etcétera, etcétera, porque es su principal propósito, desviar a la humanidad de la cruz. La cruz es el centro del plan redentor divino. Y Jesús dice, yo soy el camino, no hay ningún otro camino más que el que Jesús nos enseñó. Yo soy la verdad, no hay ninguna otra verdad más que la que se encuentra en la persona de Jesucristo, y yo soy la vida eterna. No se puede encontrar la manera de vivir después de esta vida más que recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí en el capítulo 14 de Isaías, Satanás se esconde detrás de la personalidad de un rey. Y no es coincidencia que sea precisamente el rey de Babilonia. Dice el versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia, de acuerdo a la Biblia, lo que es actualmente Irak, la nación donde se encuentran más de 150,000 soldados norteamericanos y de otras naciones, la que está causando el cúmulo, donde se encuentra uno de los yacimientos y productores de petróleo más grande de la humanidad. La Biblia profetizó, damas y caballeros, hace más de 25 o 30 siglos, que Irak, antes de que Cristo regresara, se volvería a convertir en la primera nación, encabezando todos los periódicos, volviendo a resurgir de las cenizas, y de ahí, de Irak, se convertirá esta nación en los cuarteles generales del anticristo. Porque es Babilonia, lo que es ahorita Irak, donde se originó el primer pecado, donde se fundó la civilización humana, donde Satanás geográficamente escogió ese lugar para poner desde ahí, como un trampolín, como una catapulta, su proyecto para poder alcanzar a las naciones a través del ocultismo, la astrología, la brujería, la quiromancia y todas estas ciencias ocultas, todas tienen su origen en Babilonia. Y vemos al acabar la Biblia en Apocalipsis 18, de qué forma esta ciudad que se va a volver a levantar, tal vez en Bagdad, cerca del río Tigris, donde se encuentran, de acuerdo a Apocalipsis 9, 4 ángeles de los más peligrosos, más crueles, más sanguinarios y más fuertes de Satanás, se encuentran atados junto al río Tigris ahí, y el río Éufrates, esperando ser desatados con el permiso de Dios para destruir a la mayor parte de la humanidad en la gran batalla final o en la tercera guerra mundial llamada la batalla del Armagedón.
Vemos en este pasaje de qué forma el Espíritu Santo nos va a comenzar a revelar la personalidad y el carácter de este ente demoníaco, y vamos a profundizar viendo de qué forma Él ha tratado a través de la historia de cegar el entendimiento. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Así se le llama a Satanás, uno de los dioses que el mundo adora como Dios sin que se den cuenta que es Satanás. Los que escuchan a Walter Mercado, los que se meten a la astrología, los que van con el brujo de Catepec, los que van a que les lean las manos, los que van a que te echen las cartas tarot, los que van a que les hagan limpias, no saben con quién se están metiendo y están pisando los terrenos del enemigo. Y cuando uno atraviesa esta línea para introducirnos a la brujería, al ocultismo, a la astrología, a la lectura de las cartas, a la lectura de la mano, a la lectura del café, creemos que son juegos. Creemos que esa película que van a estrenar, La Brújula Dorada, es un juego y es una película que fue ideada en el abismo, en el infierno, para atacar a Dios, para atacar a la Biblia, para atacar a los cristianos, hecha por ateos profesionales con el propósito de desprestigiar, cegar, engañar, pervertir la palabra de Dios. Amados santos, el ataque está duro. Y estamos siendo bombardeados no solamente por pornografía e inmoralidad, estamos siendo bombardeados filosóficamente por ideas destructivas, por espíritus engañadores. Y este ser que se encuentra aquí escondido, lo vamos a comenzar a desenmascarar. En el versículo 3 en adelante, encontramos un pasaje que nos habla y nos sitúa exactamente en el tiempo en el que Israel va a comenzar a descansar de la opresión del anticristo. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Aquí se profetiza un tiempo en el que Dios por fin les dará descanso a los judíos. Y dice así, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? Esta palabra opresor, agaz, nagaz en el hebreo, significa dictador. El anticristo va a ser un dictador, el rey de los dictadores. ¿Cómo paró, o sea, cómo terminó, cómo acabó el opresor y cómo terminó, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Que en el Apocalipsis 18 nos describe el Espíritu Santo, se refiere a Babilonia. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Dios, cuando venga en la persona de Cristo, acabará con los reinados humanos, terminará con las dictaduras, terminará con todos esos gobernantes que a través de la historia y antes de que venga Cristo, lo único que quieren hacer es controlar, enseñorearse y buscar sus propios intereses. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con igualdad. Vemos en primer lugar que el Espíritu Santo está hablando de un tiempo de reposo para Israel. Versículo 3, el día que Jehová te dé reposo, y desde 1948, desde el 14 de mayo del 48, hasta nuestros días en el siglo XXI, febrero del 2008, nunca Israel ha podido desarmarse. Ahora que estuvimos en Israel, en Jerusalén, ahora en el año pasado, en el mes de noviembre, pudimos ver que los soldados andan de a los 18 años, a las niñas, a las muchachas, vengan para acá. El ejército recluta a todas las muchachas de los 18 a los 20 años de edad, para que durante 2 años sirvan en el servicio militar y aprendan a disparar con UCIs, 45, con rifles, con ametralladoras, con bombas, con granadas, y todos los muchachos son entrenados y duermen, comen y cenan con la ametralladora. No han podido quitarse en las esquinas, en las paradas de los camiones, ve soldados en los mercados, por todos lados, gente armada, en las carreteras, y eso es desde hace 50 años. Pero vendrá un tiempo, dice la Biblia, cuando un hombre llamado el Anticristo va a firmar un tratado de paz entre los árabes y entre los judíos,
va a garantizar a Europa el flujo del petróleo y en ese tiempo es cuando Israel va a descansar. Por eso se nos introduce aquí que Israel va a descansar y se nos dice de quién, de aquel que quiso gobernarlos dictatorialmente junto con muchas naciones del mundo. Se le describe en el versículo 5 y 6 al anticristo como el que quebrantó, el que hería a los pueblos con furor, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Si nosotros vamos al Apocalipsis capítulo 13, en el Nuevo Testamento, encontramos el paralelismo que existe entre la descripción de Isaías y la descripción del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 13, versículo 2, hablando del mismo personaje escondido detrás del rey de Babilonia, que se llama el anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, sabemos en Apocalipsis 12 antes, que el dragón es Satanás. Así que la Biblia no es de interpretación privada para que digamos nosotros qué quiere decir. La Biblia se interpreta a sí misma. Y este leopardo, oso y león, si tú lees Daniel 7, ahí los vas a encontrar, que representan a tres naciones, a Irak, representa a Grecia y representa al antiguo imperio romano. Entonces el dragón va a conquistar y va a gobernar la nueva Europa y el Medio Oriente y el norte de África. Y dice la Biblia que el anticristo tendrá un poder satánico. El dragón le dio su poder a un ser humano. Satanás tiene la capacidad de dotar de poderes a los faquires para que caminen sobre la lumbre y no se quemen los pies. Satanás tiene la facultad de hacer que una persona se atraviese cosas y sea insensible al dolor. Satanás tiene el poder para hacerte aparecer una imagen o un santo, o pintar algo en una pared, o hacer que pasen cosas como objetos voladores no identificados y que la gente se quede así con la babota, los extraterrestres, cuando los ovnis son materializaciones de la energía satánica. Cuando comiences a estudiar la Biblia profundamente, te vas a dar cuenta el poder tan grande que tiene Satanás de hacer señales, milagros y prodigios mentirosos. Y los que son engañados son todos aquellos, aún cristianos, que no viven de rodillas, que no viven llenos del Espíritu Santo y que con el cúmulo de señales y milagros con que el mundo será rodeado, van a ser los mismos escogidos, engañados por los prodigios mentirosos de Satanás. El dragón le dio su poder. Imagínense nada más el poder de Satanás, se lo entrega a su pieza maestra. El arte más grande de Satanás no fue Hitler, ni Nerón, ni Saddam Hussein, ni los Césares romanos. La pieza más grande de arte de Satanás será el personaje, el futuro dictador mundial, conocido como el anticristo. Y dice a continuación la Biblia, le dio su trono y le dio grande autoridad. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. El anticristo no va a gobernar 7 años, ni 10 años, solo 3 años y medio va a gobernar el mundo el anticristo, porque exactamente fueron 3 años y medio el ministerio de Jesucristo. Él viene a imitar el ministerio de Cristo. Cristo hizo señales y milagros por el Espíritu Santo, Él va a hacer señales y milagros por la mano de Satanás. Cristo duró 3 años y medio, va a durar 3 años y medio, por lo cual los judíos van a ser engañados como Él, el falso Mesías. Él es imitador, Él es engañador y Él no tiene absolutamente nada original. Dice el versículo 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a decirle a Satanás y al anticristo, ¡Hi Hitler! ¡Hi anticristo! ¡Tú eres el rey!
tú eres el hombre que esperábamos, tú eres el que has venido a resolver los problemas del hambre, de la pobreza, de la democracia, del socialismo, del comunismo. Tú eres el hombre que estamos hace mucho esperando, tú eres el candidato por el cual debemos de votar. ¿Quién como tú? Y todos aquellos que adoren al anticristo, dice la Biblia, ninguno de ellos estaba escrito en el libro de la vida. Y cuando tú recibiste a Cristo y cuando yo recibí a Cristo, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y dice en Apocalipsis 3, no serán borrados. ¿Por qué no serán borrados? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día, Efesios 1, 13 y 14, de la resurrección de nuestros cuerpos. Nada nos podrá separar nunca del amor de Dios. Dios es el que murió, ¿quién nos condenará? ¿Quién podrá juzgar a los escogidos de Dios cuando Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está sentado junto al Padre y el que vive para interceder por nosotros cuando caigamos o cuando nos apartamos de la fe? Bendito sea el Señor, porque ni espada, ni ángeles, ni desnudez, ni hambre, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Somos más que vencedores. Más que vencedores. Y dice el versículo 16 y 17 de Apocalipsis 13, 16 y 17, vean ustedes a dónde va a llegar el anticristo. Y hacía, aquí vemos el poder de controlar a la fuerza. Esto nos habla de un poder que va a usar él a través de la fuerza, de la imposición del ejército, de la fuerza militar también, tal vez, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hace aproximadamente 4 años se juntaron todas las compañías electrónicas del mundo y ahorita está ya en internet. Y la única que ganó el premio para poder discernir y distinguir dónde se podría introducir un chip a los seres humanos del tamaño de un grano de arroz. Con toda tu información genética, con todo tu tipo de sangre, tus cuentas del banco, cuánto tienes, dónde naciste, etcétera, etcétera. Ese chip descubrieron que la única forma que no podría afectar al ser humano sería atrás de la cabeza y en la mano derecha. Y hace 2000 años la Biblia profetizó que exactamente en la mano y en la frente o en la cabeza tendrían la marca del anticristo. Esta marca, ahora lo sabemos, va a ser un chip con el cual el mundo va a tratar de controlar a los seres humanos. Ya no vas a necesitar tarjetas de crédito, ya no vas a necesitar dinero en efectivo, vas a llegar al banco, van a tener luces ultravioleta, vas a pasar tu mano, inmediatamente te la escanea, así como escanean los códigos de barras y en las latas y en la comida, va a escanear tu mano con tu chip, inmediatamente le va a decir al abarrotero cuánto tu cuenta de banco, te deducen y te sacan de la cuenta de banco lo que tú estás consumiendo, quieres sacar dinero, lo mismo con el chip que tienes en tu mano o en tu cabeza, y la forma como el anticristo controlará al mundo será a través de esta marca. ¿Cómo es posible? Pregunto, que hace 2000 años pudiera alguien haber profetizado que llegaría el momento en la historia humana en la que alguien podría controlar al ser humano si no se hubieran inventado las computadoras? Esto es únicamente posible a través de las computadoras. Y hace 2000 años en la Biblia, ¿tú qué dices que la Biblia fue hecha por hombres? Échate ese trompo a la uña. Regresamos a Isaías y vemos en el versículo 7 y 8 la condición futura del planeta cuando Cristo regrese. Isaías 14, versículos 7 y 8. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanza. Por fin la tierra es vista, es proyectada como en paz finalmente. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, y ese tú, hazle un círculo rojo al tú, porque ese tú es el anticristo. Desde que tú te moriste, no ha subido cortador, la palabra cortador es destruidor, o el que nos acababa contra nosotros.
vemos que en Romanos 8 Pablo describe la misma situación, porque la creación misma, dice Romanos 8, gime y está con dolores de parto. ¿A quién está hablando aquí que se van a regocijar? ¿A Santa Catarina? ¿A San Crisóstomo? No, vamos a volver a leerle los cedros del Líbano y los cipreses, o sea, los árboles. La creación va a gritar y va a expresar alegría. Y ahora la ciencia nos dice que las plantas responden a la música. ¿Cuál es la estructura que pudo haber en la vida vegetal? Y en la vida animal, sabemos que en la vida animal hay alma, porque los animales tienen alma, no tienen espíritu, pero tienen alma, se gozan, los perros se entristecen, los caballos se alegran, se enojan, tienen sentimientos, tienen emociones, y las plantas, aunque no vemos nada, de alguna manera reaccionan al medio ambiente. Y esto es tan profundo que solo la Biblia nos los revela. Pero dice Romanos que la creación está esperando que Jesucristo regrese para poder descansar y dejar de llorar. Y los árboles no se van a marchitar, las rosas no tendrán espina, los leones no tendrán ferocidad, las plantas podrán vivir eternamente como el jardín del Edén. Toda la ecología del mundo entero será transformada el día que el Hijo de Dios regrese a establecer su reino en esta tierra. Y a continuación dice aquí mismo en Isaías los siguientes versículos, que esta será la condición del reino milenial. ¿Qué le pasará al anticristo? Y nos describe en el versículo 9 al 11 algo tremendo, fascinante, del mundo de las prisiones invisibles, eternas, que se encuentran en donde creen. En el centro de la Tierra. Aquí en el centro de nuestro planeta se encuentra el Sheol, se encuentra el abismo, se encuentra el Abadón, donde están encerrados los ángeles que cayeron en la rebelión satánica. El infierno no tiene un solo demonio. El infierno están solamente los espíritus humanos que están esperando resucitar después de los 1000 años de Cristo para presentarse al juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Junto al infierno está otro lugar que se llama el abismo. Y el abismo es la prisión de los demonios. Ahí sí están los demonios. Y tienen a un ángel llamado el destructor, el Abadón, que se encuentra en Apocalipsis 9. Y después tenemos otra prisión mucho más abajo del Sheol y del abismo, que es donde están prisiones de oscuridad, donde se encuentran los ángeles que en Génesis capítulo 6 se mezclaron con mujeres humanas, pervirtieron la genética, produjeron gigantes de casi 3,50, 4 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, y estos son los que se encuentran en el lugar que se llama las prisiones eternas de oscuridad. La Biblia nos revela algo maravilloso de lo que sucederá cuando el anticristo descienda a la tumba. Vean ustedes que después de morir sigue la vida. Dice el versículo 9, el Sheol abajo se espantó de ti. O sea, cuando comience a bajar el espíritu del anticristo, ya muerto, pero su espíritu sigue vivo, al Sheol, todos los que estén ahí se van a espantar. Y van a decir, ¿eres tú el Juan Camaney? ¿Eras tú el que traías a todo el mundo como loco? ¿Eras tú el que hiciste que se hincaran los seres humanos delante de ti? ¿Eres tú el que destruiste las naciones? ¿Eras tú? Pero si te vemos y no vales ni un cacahuate. Ahora, el Sheol, pongan atención, es una palabra hebrea, Sheol, que significa lugar de los muertos o lugar de la sepultura. En el Antiguo Testamento, todos los muertos, tanto los buenos como los malos, descendían al Sheol. En el Antiguo Testamento no existía la revelación de qué había, cómo se movían, cómo estaba formado el lugar de los muertos, más que ahí bajaban todos, los buenos y los malos. Cristo viene al mundo y en una historia que no es parábola del rico y de Lázaro, Cristo nos corre las cortinas y nos revela que el Sheol
es la palabra que se tradujo en el griego Hades, con H, Hades. Y ese Hades es la palabra que se tradujo Sheol en la versión de la Septuaginta, cuando tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, le pusieron a la palabra Sheol, en el Nuevo Testamento le pusieron Hades. Pero Cristo dice que ese lugar donde descendían los muertos estaba dividido. Había una grande barda o una grande cima y los del infierno estaban allá y todos los justos estaban de este lado. Cuando murió el mendigo en la historia de Cristo, ¿verdad? Lázaro estaba del otro lado y el mendigo estaba del otro lado, y los que están en el infierno se podían oír sus gritos, se podían oír que tienen conciencia, estaban lamentándose de por qué no creyeron al Evangelio, y los que estaban aquí no podían pasar allá, ni quien quisiera pasar, ¿verdad? Ni de los de allá podían pasar para acá. Cuando Cristo resucita, dice Efesios capítulo 4, que descendiendo abajo al Sheol, se llevó a los cautivos al cielo. Descendiendo se llevó a los cautivos a la cautividad. Cuando Cristo desciende al centro de la tierra, su cuerpo se quedó ahí en la tumba, acostado, ahí estaba el cuerpo de Cristo, su espíritu se sale de Cristo con su alma y baja Cristo en su espíritu al centro de la tierra, dice 1 Pedro 3, a proclamarles, a anunciarles su victoria en la cruz contra el pecado y contra Satanás. Y después de que Cristo resucita, a todos los que estaban desde Adán, Abraham, David, Daniel, Isaías, todos los que se encontraban en el lado del paraíso o del seno de Abraham, se los lleva a todos en su resurrección, y cuando llega Cristo al cielo, donde lo están esperando los querubines y los serafines, Él entra con toda esa grande multitud de justos y de santos, porque ahora sí podían entrar y presentarse y ver a Dios, porque la sangre había sido derramada en el lugar santísimo. Gloria a su nombre. Y ahora, desde la cruz de Cristo, desde hace 2000 años, hasta nuestros días, todos los justos que morimos, o que vamos a morir algún día, y los que ya han muerto, inmediatamente ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes el Señor. El momento en que tú mueras, si tú mueres hoy, o en la tarde, o en la noche, en el seguro social, en la muerte, en una ambulancia, donde quiera, donde nos alcance la muerte, nuestro cuerpo, ahí van a estar llorándole, nadie los escucha, la ambulancia le ponen flores al muertito, le cantan los mariachis, y tú fuiste lo máximo, y póngale una estatua, y póngale un cuadro, y el muerto ni enterado, porque no va a ver nada de lo que le están haciendo aquí abajo. Nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios, vienen los ángeles por nosotros, para llevarnos a la presencia de Dios, para llegar al cielo, donde Jesús nos dará amplia y generosa entrada al reino de su Padre. Gracias, Señor. Ven pronto, Jesús. Ven pronto, Jesús. Y ahí se acabaron las lágrimas, se acabaron la tristeza, se acabó el dolor, se acabó el vejestorio de cuerpo que tenemos, que cada día muere y se desgasta celularmente. Ahí se nos dará un cuerpo intermedio mientras viene la resurrección de los muertos, esa es otra conferencia, pero mientras viaja Cristo y viene el rapto aquí en la tierra, si tú mueres hoy en la noche, tienes un cuerpo vestido con una túnica blanca, esperando hasta que se cumpla el número de los muertos y de todos los siervos de Dios para el día final, el día de que se nos van a entregar las recompensas y las bodas de Cordero, Apocalipsis capítulo 19. Pero vean lo que dice aquí acerca del Sheol. El Sheol se espantó debajo de ti, despertó muertos. O sea, hay algunos que van a estar ahí medio jetones cuando descienda el anticristo. Y va a ser un sacadón de onda que hasta el Sheol se va a conmover cuando el anticristo descienda. En tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra y a los reyes de las naciones. ¿Quiénes están ahí? Los gobernantes principalmente. Aún en la vida tenían dinero y casas y castillos y quisieron vivir para ellos, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, señores gobernantes, magistrados, jueces, políticos, candidatos a la presidencia, presidentes del mundo, escuchen la palabra de Dios. Viene el día del juicio para ustedes. Viene el día de la paga para todos ustedes
que quisieron aprovecharse de su posición gobernando al mundo o gobernando su nación y sometiendo a las personas bajo una dictadura y bajo el control del gobierno y no beneficiando al pueblo con la libertad que el pueblo y la libertad que Dios nos dio. Viene el día del juicio. Todos aquellos jueces, abogados que se vendieron, que por la lana metieron a la viejita a la cárcel de mujeres y dejaron que se fuera Juan Camaney, para que los pirruris siguieran siendo pirruris y los pobres siguieran siendo pobres. Vemos mucha desigualdad, muchas injusticias y clamamos por ella. Y cuando venga Cristo, se acabó eso. Viene el día de la paga. Y entonces los que estaban riendo van a llorar. Y nosotros se acabará el lloro y la tristeza, porque al amanecer vendrá la alegría, la danza, y con pandero y arpa alabaremos a Dios por todos los siglos. Dice el versículo 10 de Isaías 14, que finalmente le van a decir allá abajo todos los que están esperándolo: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Qué interesante que el Espíritu Santo usa la palabra debilitar, que es la palabra shalá en el hebreo. Tú también te debilitaste. ¿Qué significa esto? Que el gozo de los impíos es corto. Una persona puede tener dinero y puede ser jefe de la mafia y puede ser un gobernante que ha explotado y puede haber sido un ladrón, un narcotraficante, etcétera, etcétera. Y vemos que suben y cuando suben a muchos les da envidia. La Biblia nos advierte, Salmo 37, nunca tengan envidia de los que prosperan en su camino, y menos de los que prosperan con dinero mal habido, el cual siempre es maldecido. Porque hay muchos que prosperan porque Dios los bendice en la forma en la que ellos viven y administran sus bienes. Pero no tengas envidia de los narcos y de otras cosas y de las personas, porque algún día ellos van a entregarle cuentas a Dios. Y todos los que suben, Césares, Alejandro el Magno, Elvis Presley, Michael Jackson, etcétera, etcétera, cantantes, deportistas, gobernantes, políticos, todos los que suben tienen que comenzar a debilitarse. Donde ya su fama no es igual, comienzan a envejecer, los que tenían voz ya no tienen voz. Pavarotti se puso así antes de morir, dejó a su esposa, se casó con su secretaria, la voz más preciosa del siglo XX, los deportistas, futbolistas, los cantantes que admiramos, etcétera, etcétera. Todos nosotros aquí en el mundo les damos gloria y honor y poder y alabanza, pero se van a voltear las cosas el día de la muerte. Y ahí es cuando ellos van a darse cuenta que poco a poco, desde aquí en la tierra, se comienzan a debilitar. Miss Universo va a comenzar a debilitarse y va a comenzar a ver su cara, arrugas y más arrugas, y la belleza tiene que desaparecer. A los 45, 50 años ya aparecen momias de Guanajuato. Se tiene que acabar la fuerza, se tiene que acabar la energía, se tiene que acabar lo guapo, se tiene que acabar el dinero. Toda la gloria del hombre es como la hierba, dice Primera de Pedro 2. Y así como la hierba alcanza su máximo y sale la flor, en la tarde tiene que secarse. Porque esa es la realidad de la vida. Todos tenemos que ir poco a poco debilitándonos, envejeciendo, pero viene el día en el que Cristo nos va a recibir. Entonces, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos en Él. Ahora en los versículos del 12 al 14... haciendo un paréntesis, el Espíritu Santo, entre el rey de Babilonia y el anticristo, se introduce a Lucifer, que es el que está escondido, como ya lo vimos en Apocalipsis, detrás del anticristo, y como es el que está escondido detrás de los principales gobernantes y dictadores del mundo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero, Heilel, H-Y-E-L-E-L, significa el lucero de la mañana. Significa algo tremendo, porque es el mismo título que se le da a Cristo, el lucero de la mañana. Increíble. Satanás era un lucero, era un ser perfecto, maravilloso, sabio, guapísimo.
No hay un Mister Universo, no hay un artista, no hay un ángel, no hay un querubín, no hay nadie en la creación tan perfecto, tan sabio, tan poderoso, tan cerca de Dios, como este ente que se le llamó Lucero o Lucifer. Y él estaba en el cielo con Dios y dirigía la alabanza de Dios. Lo vamos a ver en Ezequiel 28. Y él era el que se acercaba e introducía la alabanza de los ángeles y los querubines maravillosos ante el Dios Todopoderoso. Y ese ser que estuvo tan cerca de Dios, quiso ser igual a Dios. Y la raíz del pecado de Satanás fue, como lo vamos a ver, la soberbia. La soberbia es la raíz de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque comenzamos a pecar cuando comenzamos a pensar que no necesitamos a Dios. Esa es la soberbia. La soberbia no es andar así, esa es arrogancia, presumido, voluptuoso, pirruris, vanidoso. La soberbia es que pasen 3 días en tu vida y que no hayas leído la Biblia, ni te hayas hincado para tener comunión con Dios. Porque esa actitud tuya no la necesito. No necesito orar. Y tomas decisiones sin consultar a Dios, viajas sin consultar a Dios, te casas sin consultar a Dios, haces negocios sin consultar a Dios, no tienes contacto con Dios con su palabra. ¿Por qué? Porque crees que eres Dios. Te crees Dios, te crees diosa. ¿Y qué dice la Biblia? Que separados de Él, ¿qué es nada? Nada. Cero. Lo necesitamos tanto, tanto, tanto a Dios, que debemos llegar, como dice el Salmo, como el siervo clama por las aguas. Oh Dios, tengo sed de ti. No quiero saber nada más que estar en tu presencia y en tus atrios. No quiero saber nada más que saber que estoy bajo tu bendición y tu voluntad. No quiero saber nada absolutamente, Señor, más que las cosas que estoy haciendo te están agradando. Sean los dichos de mi boca y mis palabras agradables delante de tu presencia, Señor. Que tu temor, oh Dios, esté en mi corazón. No quiero pecar. No quiero hacer nada, Señor, que te ofenda. No quiero hacer nada que me separe de ti. No quiero tener pensamientos que puedan alejarme de tu presencia o hacerme creer que soy suficiente sin tomarte en cuenta en mis caminos. Ese es el corazón y esa es el alma de una persona que vive en humildad. La humildad es reconocer la dependencia diaria de Dios. Y Satanás es el que ha hecho creerle a la humanidad que podemos vivir sin Dios. Come, diviértete, gózate, amontona dinero, alcanza la fama, el poder, que mañana vas a morir. Eso es lo que la Biblia le llama la carne. La carne es temporal. La carne solamente quiere gozarse, comer, divertirse y vivir para esta vida. Pero hay algo entre nosotros que es eterno. Y el Espíritu me dice, no le hagas caso a tu carne, Armando. Hay valores y recompensas mucho más grandes que las que el mundo te está ofreciendo. Lo mismo le ofreció a Cristo Satanás. Híncate, le dijo Satanás a Cristo, y te doy los reinos y la gloria y el mundo y lo que quieras en esta vida. Pero ese es el precio que finalmente se paga. Se comienza a debilitar. Y esa gente acaba siempre, al final de sus vidas, loca. Acaban en un psiquiátrico, acaban totalmente descabellados, acaban porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo acabó Pablo? He acabado la carrera, he echado mano de la vida eterna. Y ahí estaba oyendo Pablo en la prisión del Coliseo Romano, los leones. Toda la noche soñó con los leones y vio de los leones y en la mañana lo iban a echar a los leones. Y en lugar de que Pablo, parece vivido, hay mucha gente que hizo más lana que yo y no le fue como a mí. Y ahora estoy en esta prisión húmeda, oscura, ni los hermanos ni los brodis me vienen aquí a traerme ni tortas, ni lonche, ni nada. Nadie me visita. Y estaba lamándose las heridas Pablo. Así es el autolástima que tuvo Pablo. Se lamió sus heridas, ahí en la prisión. Él sabía que iba a venir un león y le iba a arrancar la cabeza de una mordida, o le iba a atacar la yugular y se iba a morir en 30 segundos desangrado por la mordida de un tigre o de un león. Pero él sabía que el momento en que su cuerpo cayera desangrado en la tierra, su espíritu iba a salir y su Padre y Jesucristo, a quien había servido durante la mayor parte de su vida, lo iba a recibir para vivir eternamente con él.
Me está esperando la corona de justicia, dijo Pablo. ¿Qué diferencia tan grande en cómo la Biblia relata y describe la muerte de sus santos? Cómo murió Job lleno y lleno de vida. Abraham murió lleno de vida y bendito. David murió, hasta una chamaquita le pusieron para que durmiera con él antes de acostarse a David. El chingüengüechón, rabo verde, ¿verdad? Y así vemos Salomón y todos los que al finalmente murieron, ¿verdad? Llenos de paz, llenos de gozo. Y cómo describe el mundo la muerte de los impíos. Cómo murió José Stalin, el dictador de Rusia. Dice su hija Zaragoza, que antes de morir gritaba y se levantaba a su padre y decía: vienen lobos, me quieren matar al altar, malditos lobos. Y sea toda la humanidad maldita con estos lobos. Esos lobos que él vio que venían por él eran los demonios, que lo estaban esperando después de que él había mandado matar a más de 40 millones de seres humanos en el genocidio más grande del siglo XX. ¿Cómo murió Jean-Paul Sartre, el gran filósofo padre del existencialismo en 1966-67? ¿Cómo murió Sartre? Dice su secretaria que antes de morir dijo: toda mi vida he sido ateo, el padre del existencialismo. Toda mi vida he perseguido a un ser, a un Dios que yo he negado. Realmente he sido un tonto porque he gastado mi vida en alguien que no existe. Su vida fue una contradicción filosófica. Se la pasó luchando contra alguien que no existe. Si no existió, entonces peleó contra la nada. ¿Y cómo murió Sigmund Freud? Se levantaba en la mañana Sigmund Freud a las 2 de la mañana, dice su esposa, sudando, empapado en sudor: vienen por mí. Y veía apariciones. ¿Cómo murió Hitler? Con apariciones también que venían por él. Pero los santos, ¿cómo mueren? En paz, en tranquilidad, sabiendo que tenemos algo delante de nosotros, porque el morir para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y terminamos analizando rápidamente la caída de Lucifer. Vemos claramente que dice aquí que fue la soberbia, versículo 11, la soberbia, la causa de su pecado. Versículo 12, cayó del cielo, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién estaba detrás de los dictadores, detrás de los gobernantes impíos? Satanás. A través de ellos debilitaba a las naciones. Causaba revoluciones, causaba incertidumbre en la población, causaba golpes de Estado, causaba genocidios, ensoberbecía a los dictadores para que mandaran matar y nadie más que ellos en esa nación fuera su ley. El que se encontraba detrás era Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono, y en el monte me sentaré a los lados del norte. Notemos los 5 verbos trágicos: subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Ahí se encuentra escondida toda la filosofía de la maldad, la soberbia. Voy a subir y voy a ser Miss México. Voy a subir y voy a ser el Juan Camaney. Voy a subir y ser el mejor futbolista. Voy a subir y yo voy a alcanzar y voy a ser el gobernante y voy a ser presidente de la República. Y en mi subida, que nadie se me atraviese. Porque el que se me atraviese, lo mando a matar. Lo elimino. Porque para mí, alcanzar la cumbre del éxito, no importa el valor de ningún alma humana. Lo que me importa es el poder que deseo tener en mi corazón. Subir, levantar mi trono, mi ego, mi vida, sin tomar en cuenta a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a nadie. ¿Cuántos hombres viven en esa situación? Voy a ser el jefe de la oficina, y adulteran y dejan a su esposa abandonada, y abandonan a sus hijos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llegaron a donde ellos querían, y cuando llegan ahí, descubren que las alturas los enferman. Todos los que llegan a la cumbre de la montaña sin Dios, o los que alcanzan el éxito allá arriba, las alturas marean, asfixian el alma y te enferman de poder. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuánta razón tiene la Biblia, la palabra de Dios? Te damos gracias por tu palabra, Señor. Él quiso exaltarse sobre los demás, ser adorado y ser igual a Dios.
Y estas palabras denotan la total raíz de la maldad, que es la independencia de Dios. En el versículo 15 vemos de qué forma está sellado el destino de Satanás. Tú derribado serás hasta el Sheol, a los lados del abismo. Aquí, en el versículo 15, ya no es Lucifer. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo cambia ahora? Porque Lucifer, el anticristo, será destruido y morirá cuando Cristo regrese. Según Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 19. Cuando Cristo venga, el anticristo y el falso profeta van a desaparecer. Pero el Satanás va a seguir vivito y coleando, y van a pasar 1000 años, el anticristo muere y van a pasar 1000 años. Y Satanás va a ser desatado. Apocalipsis 20, de su prisión, no está muerto. Y Satanás baja otra vez a engañar al mundo, y cuando Satanás sea lanzado, Apocalipsis 20, al lago de fuego, ya van a estar ahí, dice Apocalipsis 20, el anticristo y el falso profeta. Entonces vemos que aquí el anticristo es el que desciende al Sheol. Nunca Satanás descenderá al Sheol. A él lo espera el lago de fuego. Por eso sabemos que el Espíritu Santo cambió de velocidades y dejó al anticristo, y ahora nos muestra a Satanás, dejó a Lucifer, y ahora al anticristo. Dice el versículo 16 que se van a inclinar los que lo vean en el Sheol otra vez al anticristo y le van a decir: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Escúchenme esto: si hubiera alguna otra medicina para un drogadicto, para un alcohólico, para cualquier persona con problemas mentales o físicos, que no fuera Cristo, la muerte de Cristo y la sangre de Cristo fue un desperdicio de la historia humana. Cuando Jesús inició su ministerio en Lucas 4 dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, abrir las prisiones a los oprimidos, vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Los psiquiatras y todos los psicólogos que no son cristianos, con mucho respeto lo digo a los que sean profesionistas en esta área, no tienen, escúchenme muy bien, un psiquiatra no tiene el método o la medicina o la terapia adecuada para cambiar a un esquizofrénico, a un psicótico, a un paranoico, a un maníaco repulsivo, etcétera, etcétera, porque la única medicina que tienen son los chochos. Y para manejar a un psicótico y a un enfermo con neurosis o con esquizofrenia, le tienen que dar pastillas tranquilizantes a fuerza, porque los mantienen controlados con drogas inorgánicas. Nosotros somos seres orgánicos. Y esa persona no puede toda su vida andar enchochado. Y cuando esa persona sale y no cambia, lo internan a un hospital psiquiátrico. Y en el hospital psiquiátrico les dan la puntilla y los hacen zombies. Y ves, yo he ido a hospitales psiquiátricos, llaman así. Y creemos que están locos, están enchochados. Diario les inyectan drogas, diario les dan pastillas tranquilizantes, porque es la única manera de controlarlos. Es Cristo el que vino a libertar a los cautivos. Es Cristo el que nos vino a dar la libertad. Es Cristo el que nos abrió la cárcel. Solo la sangre de Cristo puede sanar a una persona enferma mentalmente. Y sacarle a los demonios que se le metieron por causa de haberlo abandonado y por causa de su pecado. Es Cristo el que murió en la cruz. Para eso bajó el Hijo de Dios, a abrir las puertas de los cautivos. Nadie, ninguna medicina, ni psiquiátrica, ni ciencia, nadie te puede hacer libre más que el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para terminar, como el ser humano no conoce este libro, y como el ser humano no conoce el mensaje, las buenas noticias
que del cielo bajaron a la tierra, el ser humano ha usurpado la consejería bíblica y la liberación de los demonios con la ciencia psiquiátrica y con la ciencia psicológica. Entonces vino Freud y comenzó a ser el padre del psicoanálisis y comenzaron a introducirse cosas inventadas por hombres. Pero viene el Hijo de Dios que nos conoce, Él es el que nos creó. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es el único que sabe lo que funciona en nosotros. Y cuando no funcionamos, Él sabe cuál es la medicina que necesitamos. Entonces hay pobres psiquiatras y pobres psicólogos, ¿verdad? Porque no conocen la Biblia, no tienen otra manera de poder usar una terapia. Porque el problema del hombre no es psíquico, trasciende la psique, el problema humano. El problema humano está en el espíritu. El problema y la raíz siempre es espiritual. Si una persona comienza a delirar y comienza a tener una conducta anormal, es porque su mente está afectada por un problema más profundo que es espiritual. Y el Espíritu es el único que Jesús puede, a través del Espíritu Santo, sanar en tu vida en esta mañana. Yo les invito a todos ustedes, también ustedes que nos ven por la televisión, que esta mañana hagan la paz con Dios. El día del juicio se acerca. Los gobernantes algún día enfrentarán el juicio de Dios, los que hicieron el mal y se convirtieron en dictadores de las naciones. Todas las personas, ya sea campesinos, pobres, profesionistas, etcétera, etcétera, algún día le van a dar cuentas a Dios y al juez de la humanidad, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo y en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Muchas películas han pasado a Cristo despedazado en la cruz, ensangrentado, y esto nos hace cobrar realidad de que no fue fácil que nosotros tuviéramos esta libertad que gozamos ahora en el siglo XXI. Gracias a todo lo que físicamente sufrió Jesucristo en una cruz y entregó el Espíritu a su Padre, pero nuestra salvación le costó a Él su vida, sus sufrimientos y el rechazo del mundo entero. Y tú en esta mañana tienes que entender algo: no eres Dios. No eres Dios, no eres Dios, no eres Dios. Eres un ser humano que fue creado por Dios y que vas a encontrar tu propósito y significado para vivir en la persona de Jesús. Y hasta que no tengas a Cristo en tu vida, jamás podrás entender la razón por la cual naciste. Te invito en esta mañana a que vengas a la cruz. No te invito a ninguna religión, te invito a un nombre que se llama Jesucristo, para que le entregues tu vida y puedas conocer que eres libre en esta mañana del pecado, de la muerte y de los demonios. Les pido que inclinen su rostro algunos instantes y las personas que quieran invitar a Cristo a sus vidas, díganle esto en su corazón. Señor, en esta mañana he cobrado conciencia, he entendido que no soy Dios, que no soy diosa, que te necesito profundamente en mi vida y que separado de ti nunca podré jamás alcanzar el significado y el propósito por el cual nací. Señor Jesucristo, creo que en la cruz fuiste hecho pedazos con los clavos que te pusieron, los látigos en tu costado y en tu pecho, las espinas en tu cabeza y la sangre que corría por tu cuerpo, para que con esa vida que está en la sangre, tú me pudieras perdonar y lavar de todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de mi vida, de manejar mi vida como un Dios, como una diosa, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero estas palabras permanecerán. Todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración, nos gustaría conocerlos, felicitarlos